Estación. Esto ha sido claramente presentado. El campo de la salud es mucho más amplio. Todo el campo de los determinantes de la salud, de la promoción, prevención de la salud, tiene particularidades y mecanismos de financiamiento que no pueden ser encasillados en las modalidades de financiamiento vía el aseguramiento o modalidades particulares de este tipo. Creo que han sido muy amplios los ejemplos presentados por nuestros expositores para que esta afirmación quede clara, porque además de lo que estamos hablando, no solo es de un proceso sanitario en particular, sino que estamos hablando de políticas sociales que son finalmente políticas de inclusión social y que en el marco de la tradición, por lo menos en el caso peruano, con sectores importantes de población excluidas de servicios y beneficios de las políticas del Estado, particularmente en el caso de salud, inclusión social significa cohesión, significa fortaleza como país, significa capacidad de enfrentar nuevos retos y por lo tanto capacidad de caminar en el sentido del desarrollo y de un futuro promisorio. Esa es la relación que se encuentra entre salud y desarrollo y futuro de país. Y nuestros amigos nos han ilustrado magníficamente al respecto y creo que esa es sin duda una conclusión que se ratifica en este caso. En el campo del financiamiento ya específico de lo que ha sido el tema para darle sostenibilidad y diferenciando este financiamiento más amplio de la salud o de las políticas de salud en general, de lo que puede ser el financiamiento de la prestación de la salud individual, donde aparecen los mecanismos de aseguramiento en diversas experiencias y en otras el financiamiento vía los impuestos. Sin duda que aquí hay reflexiones muy importantes, porque finalmente no hay una receta única. Son recetas que cada país define y que incluso pueden ser cambiantes en el tiempo, en función de su desarrollo. Yo creo que ese es el mirar con esa flexibilidad, es uno de las enseñanzas más grandes cuando miramos las otras experiencias. Y también la forma como podemos combinar mecanismos de financiamiento entre financiamiento vía impuestos o financiamiento vía contribuciones. ¿Cuánto pesa una u otra? Como hemos podido ver, hay modalidades varias y depende de la particularidad de cada país, además de las coyunturas concretas y de la viabilidad de los procesos, el que se puedan ir decidiendo cuáles son más adecuadas para el país en particular. Nosotros tenemos una necesidad de definir, y eso es lo que ha motivado esta iniciativa de una reflexión a través de esta conferencia internacional, para poder definir un marco legal más preciso, más allá de lo que ya tenemos en nuestro marco legal. Porque nuestro marco legal actual, que es la ley 29344, ha tratado este tema. ¿Cómo se financia el aseguramiento? Y define efectivamente estos tres mecanismos: contributivo, subsidiado y el semicontributivo. Pero cuando se trata de definir cómo financiar el subsidiado, que es el tema fundamental de garantía por parte del Estado para que el proceso camine, y cómo garantizar, por lo tanto, la sostenibilidad de ese financiamiento, nuestra ley dice en un artículo, que es la segunda disposición complementaria, el Ministerio de Economía y Finanzas transferirá los recursos que se defina en el marco de la política que aprueba el Ministerio de Salud, en la ejecución del proceso. Eso no es casual, eso fue una gran discusión.
Y fue una discusión en el propio Consejo de Ministros, porque la propuesta de nuestro Ministerio de Economía y Finanzas era al revés. ¿Será el Ministerio de Economía y Finanzas el que definirá las transferencias que se requieran para el proceso? No es un juego de palabras. Ahí está el punto que hoy queremos aclarar, dilucidar, y las experiencias de los países hermanos nos arrojan luces enormes. Porque esa es la tensión que sin duda aparece permanentemente. Y es también lo que se ha expresado ayer en el panel correspondiente, donde nuestro amigo Edmundo Beteta hizo reflexiones muy importantes al respecto. Finalmente, ¿dónde está la decisión sobre las políticas sociales y sobre el financiamiento? Y si eso se define en función de las necesidades del país definidas por la política general, o se define en el marco de las regulaciones económico-financieras dentro de una determinada modalidad de manejo financiero y de rigideces establecidas tradicionalmente. Ese es el tema que sin duda a la hora de entrarle al financiamiento público es lo que está en la base, digamos, de las tensiones, que luego no solo es sobre la decisión, sino finalmente cuál es el financiamiento concreto y a qué nos conduce, a qué dificultades nos conduce eso más adelante. Creo que lo que las experiencias presentadas por nuestros amigos expositores han permitido mostrar es un conjunto de reflexiones, de prácticas, de iniciativas que van a ser de muchísima utilidad. Creo que ahí la reflexión, producto de un trabajo técnico muy importante que hizo Midori y que define que de las 4 variables, digamos, que pueden contribuir al financiamiento público y darle sostenibilidad y hacer realizable la ampliación del financiamiento, las 3 que señala ella como perfectamente viables, que es que en función de las condiciones macroeconómicas del país y de crecimiento previsto, una alternativa que permite, por lo tanto, una ventana de oportunidad para incrementar el financiamiento en salud, así como la reasignación de recursos en ese proceso de crecimiento a futuro, y el tema de la mejora de la eficiencia, que es un tema que fue tocado por varios de los expositores, en el manejo de los recursos existentes, que permita, por lo tanto, una mejor asignación de los recursos para salud. Es cierto, tenemos ahí una base bastante sólida para responder. Es factible, es viable el crecimiento del financiamiento, y lo que tenemos que definir entonces ya son los mecanismos más concretos, específicos, y lo que debería quedar en el marco de una nueva ley de financiamiento en salud para garantizar esa sostenibilidad a la cual se ha hecho referencia como fundamental, como necesaria para que estos procesos caminen. Nuestra ley señala también, y creo que las reflexiones y las enseñanzas que nos han traído los expositores son fundamentales, que todo sistema fragmentado y segmentado es ineficiente. Y con su más o con su menos, esa es la realidad de la cual partimos o hemos partido casi todos los países, por lo menos en América Latina. El Perú es un país con esas características. Y es por eso que nuestra visión del aseguramiento como propuesta para garantizar el derecho de los ciudadanos incorpora un elemento fundamental de reforma del sector. Y el sentido de la reforma es en transformar un sistema fragmentado y segmentado en un sistema nacional integrado con mayor coherencia y mayor eficiencia. Eso sin duda también
va a tener particularidades de país, no va a ser igual a los procesos que ha tenido Chile, que ha tenido Colombia, que ha tenido o está teniendo Uruguay o cualquiera de nuestros países hermanos. Ese proceso de reforma, en el caso de la ley, tiene mecanismos que lo promueven y que tienden a un sistema integrado. Integrado en primer lugar por la identificación de los usuarios del sistema único. Integrado por sistemas de información compatibles entre los diferentes componentes del sistema, públicos y privados, pero además en función de normas técnicas, de guías de práctica clínica, por lo tanto, de una estandarización de procesos que es la autoridad sanitaria, en un proceso sin duda democrático, dialogante y amplio, participativo, que tiene la autoridad de definir y que es lo que permite establecer que el derecho de los ciudadanos no es pequeño en unos casos y grande en otros, sino que es un derecho igual. Y ese derecho está plasmado en normas técnicas, en procedimientos, en mecanismos de financiamiento, en oportunidades de atención, etc. Creo que todo lo que nos ha sido presentado arroja enseñanzas numerosas, que desde ya saludamos y nos tomará un tiempo analizarlas y seguramente procesarlas para proponerlas como parte del proceso peruano. Tenemos también ahí, por ejemplo, un tema que en el caso de Perú ha sido resuelto solo parcialmente, porque por lo menos en el caso uruguayo y en el caso colombiano está clara la opción ciudadana de escoger y de tener vía la libre elección al prestador. Ese es un proceso que en el caso peruano no está así definido. Esa posibilidad de que en el marco de una articulación el ciudadano pueda pasar de un prestador a otro prestador está todavía reservado para el administrador financiero, que lo puede derivar a otro prestador. Pero ese es un tema que está en el eje de la discusión, efectivamente, de los procesos, y seguramente aquí será también evaluado en su momento, pero sigue siendo parte de un tema de la organización de la prestación. Así como en el caso de la administración financiera, la ley peruana lo que define es simplemente lo que constata que existe hoy, que es hay múltiples fondos. Y la ley no se plantea una modificación de esa realidad, pero no la niega. Y este es un tema que está abierto. En el acuerdo de los partidos políticos, el acuerdo del año 2006, se hace esta misma constatación y se dice, caminaremos en el largo plazo hacia un fondo único. Este es un proceso que está todavía para ser definido y eso puede tener variantes. Chile tiene una alternativa, Uruguay ha definido en un determinado sentido, igual Colombia, pero es un tema que no puede ser soslayado, porque efectivamente hay razones para pensar que una administración financiera que articula fondos suele ser más eficiente que una multiplicidad de fondos con diversos criterios que pueden no ser los mismos y que terminan definiendo complejidades del sistema. Pero este es un tema de discusión y nos parece muy importante lo que ha sido planteado. Tenemos, por ejemplo, en ese camino la reflexión de que un camino intermedio podría ser caminar hacia un fondo público único. En el caso del fondo
seguridad social y el fondo subsidiado, que es el seguro integral de salud. Pero estas son las diversas alternativas que se abren, eso está en la reflexión, es parte de lo que tendrá que decidirse más adelante, no necesariamente en el proyecto de ley inmediato, pero sí creo que es un tema que ahora queda también claramente abierto para la reflexión, retomar esto, porque los partidos políticos hicieron una reflexión importante al respecto y creo que es importante retomarla. Pero igualmente es muy útil lo que nos ha sido presentado en el marco de otro aspecto de esta separación de funciones, porque si bien tenemos en la administración del financiamiento una función clara y en la prestación público-privada otra función clara con las diversas alternativas y variables que pueda tener, la supervisión del financiamiento, la supervisión de la prestación, en el caso peruano ha sido optado por la existencia de una superintendencia nacional. Esto es común con la experiencia chilena, con la experiencia colombiana. En el caso de Uruguay entendemos que hay una variante, porque es una función que está al interior de la administración pública, digamos así. Es una variante, es una alternativa, la función existe diferenciada, aunque tenga una organicidad de otro carácter. Y en los otros países se ha venido adoptando también modalidades particulares, pero la función es clave. Una función de supervisión, de fiscalización, de vigilancia sobre la administración de los recursos, de vigilancia sobre la prestación, la calidad, la oportunidad de la prestación, que son en todas las experiencias los temas claves a ser garantizados en los procesos, obligan a una función de este tipo y esa función está en el marco legal peruano y sin duda podremos avanzar. Recién estamos recibiendo la propuesta del acuerdo de los partidos políticos, pero en una rápida revisión vemos que tienen sugerencias muy importantes respecto a la elegibilidad de los regímenes contributivo, subsidiado o semicontributivo, y respecto al subsidiado una preocupación importante que es lo que ha motivado la convocatoria a esta conferencia internacional, es cómo financiar este aporte del Tesoro Público, cómo se relaciona eso en un país descentralizado como el Perú, con los diversos niveles de gobierno, la responsabilidad del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y locales en ese proceso, la participación de las unidades ejecutoras, que ya en el campo de la administración pública es la unidad operativa financiera que define muchas de estos aspectos o de estas cuestiones en el marco del nivel de gobierno que le corresponda, así como cómo estimular esta alternativa del semicontributivo, que ese es un problema que para nosotros es central por las características de país que tenemos. El sector informal, sea organizado como microempresas o individualizado como productores o comerciantes informales individuales, es un problema, es un reto, porque cómo incorporarlos y en ese contexto donde además, incluso en el sector formal, no todo el trabajo, para hablar de financiamiento contributivo, es a través de organización empresarial, institucional o de tipo colectivo, sino que hay trabajo individual formal. Pero nuestra ley dice, como en alguna de las otras experiencias claramente, que el aseguramiento no solo es un derecho, sino además es una obligación de todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo ejercer esa obligatoriedad? ¿Cómo concretar esa obligatoriedad? Es parte de las reflexiones que nosotros venimos haciendo, porque ahí es donde puede debilitarse el proceso y cómo eso complementarse con otras alternativas que obliguen a todos los ciudadanos efectivamente
a asumir esta responsabilidad para con su salud, la de sus familiares, pero además, porque esto es lo fundamental, para con la sociedad. Porque la obligación de asumir un seguro es la obligación de la solidaridad. Porque no es lo mismo que yo pueda gastar en el momento que me enferme una determinada cantidad de dinero, pueda o no pueda enfrentarla, con contribuir regularmente, aunque no lo necesite, pero con lo cual estoy contribuyendo socialmente y por lo tanto estoy siendo solidario con todos los miembros de la sociedad que pueden beneficiarse mientras yo no requiera de ello. Bueno, estos son parte de los temas que nosotros venimos discutiendo. Tenemos una normatividad en proceso y ahí las reflexiones de nuestros amigos invitados sin duda son importantes. Y es parte de lo que, en lo que he revisado rápidamente, los partidos políticos hoy vuelven a plantear como un tema de reflexión. Discúlpenme la extensión, pero quería hacer una rápida revisión de los puntos que están en la preocupación del proceso peruano, pero que los encontramos sumamente conectados con las experiencias muy ricas y muy valiosas, además con las reflexiones, las propuestas de solución y la identificación también de los problemas que han surgido y que para nosotros son sumamente ilustrativos. Por todo ello, reiterando el agradecimiento a nuestros amigos invitados a esta conferencia internacional y agradeciendo a los partidos políticos, no solo por el documento que nos ha sido entregado ahora, sino por el gran esfuerzo colectivo que se viene haciendo y que sin duda es un ejemplo de lo que es posible construir a través de una voluntad política de resolver los problemas de manera conjunta, que es la única forma, evidentemente, de impulsar procesos importantes en el país. Por todo ello, reitero ese agradecimiento, pero reitero además el compromiso del Ministerio de Salud, el compromiso mío en particular como ministro, de seguir contribuyendo a que estas reflexiones y estos acuerdos puedan plasmarse en acciones concretas y poder en los próximos meses transferir la posta a cualquiera de seguramente ustedes que estarán asumiendo esa responsabilidad y con mucho gusto poder contribuir a ello. Por todo ello, quiero declarar clausurada esta primera conferencia internacional y reiterar nuestro agradecimiento a nuestros amigos aquí presentes. Muchas gracias.